Si a manera de historia tuviera que resumir mi primera ponencia, lo haría de la siguiente manera. El hombre fue creado con la ley moral de Dios escrita en su corazón, con el deber de observarla y puesto bajo un pacto donde la vida y las bendiciones dependían enteramente de su obediencia a la ley. Pero luego de la caída en el pecado, la criatura, tal y como lo observamos, no solamente pierde el deseo de obedecer a su Creador, sino la capacidad o potestad para obedecerlo. No obstante esa incapacidad, el hombre caído aún tenía la ley moral de Dios como estándar de vida, que ahora no podía obedecer, por cierto, y aún estaba, y esto es lo más trágico de todos, bajo la ley moral como pacto de obras cuyas demandas tampoco podía cumplir. Terminamos esa ponencia agradeciendo a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien en su obediencia activa cumplió a favor de nosotros todos los mandamientos de la ley moral de Dios como norma de justicia y en cuya obediencia pasiva recibió en lugar de nosotros todo el castigo que impone esa ley a causa de nuestros pecados. Quedó entonces claro que el resultado de la caída fue este. Por un lado, tenemos al hombre pecador, maldecido, atrapado, condenado y bajo un pacto en el que no puede ganar vida por medio de sus obras. Y a una distancia infinita, si se quiere, tenemos a nuestro buen y gran Señor, bondadoso, dadivoso, Padre soberano, lleno de gracia, pactando con su Hijo eterno en la eternidad pasada la redención de los perdidos y la traslación de esos perdidos del pacto de obras al pacto de gracias. A esa operación ad intra, es decir, que ocurre al interior de la Trinidad, a ese pacto, convenio entre los miembros de la Trinidad en la eternidad pasada, ese es el único lenguaje al que podemos hacer referencia, se le denomina pacto de redención. La manifestación de ese pacto de redención en la historia se le da el nombre de pacto de gracia. Ese pacto de gracia fue reiterado varias veces y en varias ocasiones a diferentes personas a lo largo de la historia redentora. La consumación de ese pacto de gracia en Cristo es a lo que llamamos nuevo pacto. Cuando nosotros hablamos de cristianos, verdaderos creyentes, hablamos de creyentes del nuevo pacto, de quienes estamos en Cristo. Así que la caída dio resultado a eso. Por un lado, el hombre pecador, inhábil, sin el deseo de obedecer, sin la capacidad para hacerlo. Y por el otro lado, a un Dios igualmente santo, igualmente justo, que demanda lo mismo del ser humano. Ahora, no era que, y lo digo con respeto, en capacidad de que la raza humana no tiene ni el deseo ni la capacidad de obedecer, entonces bajemos el estándar. No se puede. Dios es inmutable y los estándares de santidad y de justicia son igualmente inmutables. Ese es el gran problema del hombre caído. Con eso en mente, hermanos, entonces, la pregunta es, ¿qué medio usa Dios para darnos todas las bendiciones pactadas entre Dios Padre y Dios Hijo? ¿Qué medio usa Dios para concedernos esas bendiciones? ¿Qué medio usa Dios para traernos hacia Él? ¿Cómo nos llama efectivamente ese Dios santo a Él, a su salvación? Aquí es donde hablamos del Evangelio como promesa. Nótese que hemos venido hablando de manera lógica de la ley moral como norma universal de justicia que le dice a todos los hombres: haz esto, a todos. Luego hablamos de la ley moral como pacto de obras que solo le dice a quienes no han creído en Cristo. Es como si les dijera, ¿no han creído en Cristo? Ok,
Hagan esto, es decir, obedezcan perfectamente y vivirán. Ahora tenemos el Evangelio, solo el Evangelio como promesa, y ese Evangelio le dice al hombre, vive. Es todo lo que le dice. ¿Qué es el Evangelio, mis amados? Pues no vamos a entrar en mucho detalle porque ustedes saben. Es el mensaje de buenas noticias de Dios para con el mundo pecador, en el que salvación, perdón, justicia, reconciliación y vida eterna son otorgados gratuitamente mediante la fe en la persona y en la obra de Cristo. Hermanos, el Evangelio no solo nos informa de la gracia, sino que es el medio que Dios usa para comunicar eficazmente esa gracia a quien cree. Desde una perspectiva pactual podemos pensar en el Evangelio como el medio que Dios usa para liberarnos de debajo del yugo de la ley como pacto de obras y hacernos miembros del pacto de gracia. ¿Para qué? Para darnos todas las bendiciones que nos prometió en el Evangelio. Les adelanto un poco. El Evangelio como promesa, me perdonan la redundancia, es eso, promesa. El Evangelio como pacto de gracia o como la sustancia del nuevo pacto, ahí no hay promesas. Ahí hay cumplimiento puntual de todas, absolutamente todas las promesas del Evangelio. Espero que podamos comprender todo el hilaje del asunto. O si desea verlo de este modo, somos salvos de la condenación de la ley como pacto de obras mediante la fe en Cristo, quien es la mayor y más grande de todas las promesas del Evangelio y de quien se derivan cada una de las bendiciones que por gracia recibimos. Habiendo definido, mis amados hermanos, brevísimamente el Evangelio, a continuación vamos a considerar algunos de sus aspectos, algunos de los aspectos del Evangelio. Vamos a ir un poco más a prisa que en la primera ponencia. Vamos a hablar de la eternidad del Evangelio. Este de repente es un aspecto técnico, pero de igual manera útil, la eternidad del Evangelio. Hay personas que cuando se les pregunta desde dónde viene el Evangelio o cuán antiguo es el Evangelio, las personas apuntan a Génesis 3:15. Mis amados, si bien es cierto que allí en el Edén el Evangelio se anunció por primera vez, ese no es el origen del Evangelio en lo relacionado con el tiempo. El Evangelio trasciende el tiempo. El Evangelio es tan eterno como el Cristo del Evangelio. La prueba la tenemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Así que en lo tocante al tiempo fue manifestado en el jardín del Edén, pero el Evangelio en esencia es eterno. Bueno, así como la ley moral de Dios es eterna, también lo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso, mis amados, porque al pensar en su carácter eterno, el Evangelio nos recuerda que eterno también ha sido el amor de Dios para con nosotros. Es reconfortante saber que desde antes de la fundación del mundo, el Evangelio estaba allí en el corazón de Dios, pero más reconfortante saber es que quienes habríamos de creer en el Evangelio estábamos allí mismo. Por eso ese Evangelio eterno siempre ha tenido propósitos eternos. Entre esos propósitos destacamos a continuación algunos. Bueno, ya sabemos qué es el Evangelio, o hemos sido recordados qué es el Evangelio. Hemos hablado un poco de la eternidad del Evangelio. Vamos a hablar de algunos de los propósitos del Evangelio. Les voy a decir de qué no vamos a hablar. No vamos a hablar de algunos propósitos no salvíficos del Evangelio, pero el Evangelio en esencia tiene los siguientes propósitos. Voy a mencionar solamente 4. El primer propósito del Evangelio es proclamar la persona de Cristo como el único y suficiente Salvador y toda su obra redentora, es decir, vida, muerte y resurrección, como la base suficiente sobre la cual Dios otorga la salvación a los pecadores. Segundo,
El segundo propósito del Evangelio es revelar el plan de Dios para justificar a los pecadores solo mediante la fe, sin obra alguna. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tercero, servir como el medio designado por Dios para llamar eficazmente a su pueblo. Mis amados, si no hay evangelio, no hay llamamiento eficaz. Es una realidad. Eso nos la enseña la palabra, y uno de los versículos a los cuales podríamos apelar es 2 de Tesalonicenses 2:14, ¿cierto? Aquí Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que Dios los había llamado mediante el evangelio, correcto, para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, el tercer propósito, estoy hablando a grandes rasgos, no haciendo justicia con cada uno de los puntos, el tercer propósito es, hermanos, llamar eficazmente a su pueblo. El cuarto propósito, la palabra de Dios, pero de manera específica, el evangelio es el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo implanta la fe. Ustedes lo conocen, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, particularmente el evangelio. Pero hay otro aspecto importante del evangelio sin el cual el evangelio deja de ser evangelio. Aquí hablamos de la pureza del evangelio. Ya no estamos hablando de la eternidad del evangelio ni de algunos de sus propósitos. Aquí tenemos que hablar de la pureza. Ustedes lo saben bien. El evangelio deja de ser evangelio cuando alguien le sustrae una promesa o cuando alguien le añade alguna condición. El evangelio tiene que permanecer puro para que éste sea poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El evangelio es purísimo no solamente porque procede directamente de Dios, sino porque su esencia misma es gracia y nada más que gracia. El asunto es que cuando a ese purísimo mensaje de la gracia de Dios se le añade o se le quita algo, ¿cierto?, sea lo que sea, en la cantidad que sea, dicho mensaje pierde todo su poder y efectividad. Por eso nuestra angustia real, nuestra preocupación literal por aquellos amigos que están en iglesias donde no se predica el evangelio, donde medran el evangelio, donde hacen rendir el evangelio, donde le añaden promesas de este mundo a un evangelio que no es de este mundo, donde comprometen a Dios a entregar cosas que Él mismo no ha prometido. Es un falso evangelio. Uno de los casos más claros, hermanos, cuando se le añade algo al evangelio, repito, sea lo que sea y en la cantidad que sea, nosotros lo sabemos. Que el libro de las Sagradas Escrituras apunta hacia esa corrupción del evangelio. Nosotros vemos el libro de Gálatas. Es uno de los casos más claros en todas las Escrituras. Parece que algunas iglesias en la provincia de Galacia estaban tolerando o permitiendo que ciertos judaizantes predicaran en las iglesias un evangelio diferente. Un evangelio que, ojo con esto, que esta es la trampa mortal. Donde el evangelio fuese adoren al diablo, pues uno diría, no, hombre, ¿cómo se les ocurre? Pero es que el evangelio adulterado no es así de evidente. Ese es el peligro. El evangelio adulterado que se estaba promoviendo en las iglesias de la provincia de Galacia, ese evangelio, mis amados, no negaba la gracia. Ese evangelio no negaba a Cristo. Ese evangelio muy probablemente prometía las mismas bendiciones. Pero a la postre no era un evangelio. Era un mensaje del demonio, porque era un evangelio donde no era solo fe en solo Cristo, sino que era fe y obras. Era Cristo y un poquito de algo más. Pero pastor, es que es un poquito. No importa lo poquito. Ya dejó de ser evangelio. Ya dejó de ser poder de Dios para salvación. Con eso tenemos que tener cuidado. Era un poquito nomás. Pero ¿por qué se escandalizan si predicamos a Cristo? Nos escandalizamos porque están predicando
Cristo y un poquito de rituales que ya ni siquiera eran vinculantes para los creyentes del nuevo pacto. Hermanos, claro, para nosotros es que sean rituales, obras o rituales y obras juntos, o méritos o condiciones, repito, cualquier adición o sustracción que se le haga al evangelio lo corrompe y lo despoja de la gracia salvadora. Deja de ser un instrumento del Dios Altísimo para llamar a los pecadores, para ser un instrumento de Satanás para que se pierdan. Así, mis hermanos, el evangelio como promesa es puro, porque no va acompañado de condiciones legales, ni de obras, ni de requisitos que el hombre deba cumplir para hacerlo efectivo. Es puro porque fue diseñado por Dios, si se quiere, anunciado por Dios, ejecutado por Dios, y el pecador, note esto, en nada participa, salvo recibiendo de ese mismo Dios todos los beneficios de su gracia mediante la fe. En el pacto de obras, el pecador trabajaba en vano, intentando conseguir algo que nunca podía conseguir. Cuando el creyente es salvo por la gracia de Dios y trasladado del pacto de obras al nuevo pacto, el creyente no obra per se en nada. El creyente recibe todas las promesas que Dios le prometió en el evangelio. Consideremos a continuación el asunto de las promesas del evangelio como otro de sus aspectos. Pensemos en el evangelio como un cofre lleno de tesoros inagotables. Es una figura difícil porque nosotros difícilmente podremos comprender el término infinito o inagotable, porque todo lo que nosotros, incluso Belisario, cuente las arenas del mar. Es probable que no pueda, pero las arenas del mar son finitas. Las bendiciones de Dios no lo son. La gracia de Dios no lo es. Así que pensemos, hermanos, en el evangelio como en un cofre lleno de tesoros inagotables, de promesas que Dios cumplió ayer, de promesas que Dios sigue cumpliendo hoy y de promesas que seguirán siendo cumplidas todos los días hasta el fin y por el resto de la eternidad. Las promesas del evangelio no solamente se reciben a este lado de la eternidad, se continúan recibiendo al otro. Entonces piense en el evangelio como ese cofre lleno de tesoros inagotables. Los tesoros de este mundo se corrompen, la polilla y el orín los corrompen, pero así no sucede con el evangelio. El evangelio es un tesoro del cual brotan promesas eternas e inagotables y riquezas y bendiciones incorruptibles. Entonces, ¿qué nos promete el evangelio? En primer lugar, el evangelio nos promete una persona. La segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, nos promete al Hijo de Dios y nos lo promete en todo su esplendor, no una fracción de Cristo, porque en Él reposa toda la plenitud de la deidad, y no algunas bendiciones, sino todas las bendiciones espirituales de las regiones celestes en Cristo. Así que prometiéndonos a Cristo, el evangelio nos promete todas, absolutamente todas las bendiciones y los favores por los que no hemos trabajado. Por eso se llama pacto de gracia o nuevo pacto. No trabajamos, recibimos. Claro, como lo vamos a ver más adelante, en virtud de la gracia, ahora podemos rendir una obediencia evangélica. Pero esa obediencia evangélica no se cuenta como obras, sino como el resultado de la gracia de Dios. Así que el crédito de cualquier obediencia evangélica es de nuestro buen Señor. No obstante, la responsabilidad es nuestra. En segundo lugar, el evangelio nos promete los beneficios de la obra de Cristo. De esto ya hablamos, gracias a la vida perfecta de Cristo, es decir, a su obediencia activa. El evangelio promete imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, aceptación
del creyente, como si éste nunca hubiese pecado, porque ahora Él nos acepta en Cristo, viéndonos a través de Cristo, como fruto de nuestra unión a Cristo, y nos promete vida eterna y comunión ininterrumpida con Dios para siempre, gracias a su muerte, es decir, a la obra de obediencia pasiva. El Evangelio promete que la ira de Dios es aplacada, nos promete reconciliación y paz para con Él, perdón completo de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Pero, si algo hacemos al hablar de las promesas del Evangelio, es resaltar una en particular: la promesa de una nueva vida en Cristo Jesús, tal y como nos lo dice Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: vida eterna. El Evangelio promete una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida, ojo con esto, porque nosotros no somos llamados a ser los policías del templo, ni a mirar con lupa espiritual cómo va una persona para decir, ese no es cristiano, aquel sí es, aquel no es. No. Cuestiónese a la luz de la palabra. No lo quiero poner a dudar, pero es bueno que nos miremos en el espejo de la palabra. ¿Usted tiene una nueva vida? Bueno, gloria al Señor por eso. Pero nótese que esa nueva vida que nos promete Dios en Cristo Jesús es una vida con nuevas inclinaciones y deseos. No podemos decir que tenemos una nueva vida en Cristo si nosotros seguimos deseando las cosas que deseábamos antes de ser salvos. Luchamos contra algunas cosas, seguramente será el caso de algunos, sí, pero no podemos, hermanos, decir yo soy cristiano y tengo las mismas inclinaciones, los mismos deseos de querer hacer las mismas cosas que yo hacía cuando me revolcaba en el mundo. No es coherente. Las cosas viejas, dice la palabra, quedaron atrás y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Segundo punto, esa nueva vida que Dios promete en el Evangelio es una vida no libres de pecado, porque aún queda un remanente de pecado en nosotros, hermanos. Pero es una característica muy especial. Es una nueva vida con poder sobre el pecado. Antes de la conversión, este era el pecado, estábamos muertos bajo el peso del pecado, y cuando Dios nos da una nueva vida, del pecado solo queda un remanente y nosotros andamos en el Espíritu. Debe ser así. Entonces, hermanos, nos da dominio sobre el pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ojo con eso, ya lo vimos. No estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ahora no tenemos la ley moral como norma o estándar de justicia? No, no estamos bajo la ley como pacto de obras. Eso es lo que quiere decir este texto. Entonces no estamos bajo la ley como pacto de obras, sino que estamos bajo la gracia, bajo el pacto de gracia. Eso nos dice el texto. Esta tercera característica de la nueva vida que el Evangelio nos promete es, la facultad de amar a Dios y al prójimo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, lo que sigue es de importancia, al menos en la opinión de este servidor. Esa nueva vida que nos promete el Evangelio es una con la capacidad de obedecer de manera evangélica la ley moral de Dios como lo sustentamos. Esa es una promesa, hermanos. Más adelante se los voy a probar, espero probárselos. Pero no podemos hablar de una nueva vida en Cristo sin tener el deseo de obedecer la ley moral del Señor de manera evangélica. Ya vamos a dar las características de qué es una obediencia evangélica acepta a Dios y qué no es una obediencia evangélica. Pero para poder hablar de obediencia evangélica, mis hermanos, debemos hablar en primer lugar de ese reposicionamiento pactual que ocurre cuando el Evangelio es predicado y sincera y fielmente creído. Es decir, cuando por la gracia de Dios el hombre pecador cree las promesas del Evangelio de Cristo
y abraza con fe al Cristo del Evangelio de inmediato. Eso no hay que esperar, de inmediato. Y este es el reposicionamiento pactual. El creyente es trasladado de debajo, literal, de debajo de la ley moral como pacto de obras y es trasladado al pacto de gracia. Es sacado de debajo de un pacto donde solo hay esclavitud, miseria, condenación y muerte, obras, a un mejor pacto, conforme lo dice Hebreos, donde hay libertad, vida, bendiciones y delicias a la diestra de Dios para siempre. Gracia. Como resultado de esa nueva relación pactual, Dios ahora trata al creyente del nuevo pacto no de una manera judicial o legal. El creyente trata a los incrédulos, a aquellos que aún están de debajo del peso de la ley moral como pacto de obras, los trata de una manera judicial y legal. Legal porque es obedezcan. Judicial porque si no obedecen está el castigo. Pero al creyente del nuevo pacto, Dios no lo trata así y la ley no le habla así. Ese es el gran error teológico, no solamente de muchas iglesias a las que respetuosamente les llamamos carismáticas, sino incluso de la Reforma. Dios no le habla al creyente con su ley de la misma manera que le habla al no creyente con esa misma ley, hermanos. Ese trato paternal basado en el amor soberano e incondicional de Dios, claro, no implica que quienes ahora viven bajo la gracia anden sin ley. Ya lo hemos anotado en 2 ocasiones. Todo lo contrario es cierto. Aunque Dios trata con ternura al redimido y aunque lo reviste con la justicia de Cristo y aunque lo colma de bendiciones por medio del Evangelio que ha creído por pura gracia, ese mismo pacto de gracia bajo el cual ahora se encuentra también tiene un mensaje claro para él. Y aquí se puso interesante el asunto. La ley como norma universal de vida le dice ¿a quiénes? A todos los hombres hagan esto. La ley de Dios como pacto de obras le dice a todos los hombres, no. Solo a los que no han creído en Cristo les dice, hagan esto y vivirán. El Evangelio le dice a algunos hombres, no, le dice a todos los hombres, vivan, porque el Evangelio es proclamado universalmente y además sinceramente. Pero el Evangelio como pacto de gracia le dice al creyente, puesto que ahora vives por gracia obedece. Hagan esto, bajo pacto de obras, hagan esto y vivirán. El Evangelio como promesa, vivan. Y el Evangelio como pacto de gracia o nuevo pacto le dice al creyente, puesto que vives por gracia, por esa misma gracia, ahora haz esto. Vamos al segundo punto ya de la ponencia. Ya hablamos del Evangelio como promesa, vamos a hablar del Evangelio como pacto de gracia. Ya vamos a explicar este término. Hablar del Evangelio como pacto de gracia es hablar del cumplimiento de las promesas más que de las mismas promesas. Podemos decir que en la predicación del Evangelio a toda criatura escuchamos la voz de Dios prometiendo, pero en el Evangelio como pacto de gracia vemos su mano dadivosa, no prometiendo, sino cumpliéndole a los que han creído el Evangelio todo aquello que les prometió. Entonces, hablar del Evangelio como pacto de gracia es hablar de un mejor pacto, cuya esencia es la gracia y cuya puerta de entrada es el Evangelio. Ahora, ¿qué pacto es mejor que el antiguo? El nuevo. ¿Cuál está lleno de gracia? El nuevo pacto, que es simplemente una reiteración del pacto de gracia. ¿A cuál pacto se entra por la puerta del Evangelio? De nuevo, al nuevo pacto, exactamente. Por eso decimos que el Evangelio como pacto de gracia no es otra cosa que el nuevo pacto. Uno donde las bendiciones se reciben por gracia y uno en el que estamos siempre seguros, porque la gracia divina que nos introdujo a ese pacto
es la misma que nos sostendrá por toda la eternidad. En el nuevo pacto no contribuimos con nada, ni siquiera con la fe, porque la fe es un don de Dios. Sin embargo, todas las bendiciones las recibimos mediante la fe. En ese pacto no requiere que hagamos algo para obtener la vida. Y escuche esto. Pero tanta es la gracia que tampoco podemos perder la vida que Dios nos ha dado por dejar de hacer algo. No ganamos la vida por gracia, por obras, la recibimos por gracia, pero aun cuando no obedecemos al Señor, tampoco la perdemos. Eso es ser sostenidos en la gracia. Somos introducidos a ese pacto por gracia y somos sostenidos eternamente en ese pacto con esa misma gracia. En resumen, hablar del Evangelio como pacto de gracia es hablar del nuevo pacto en el que la vida y bendiciones son recibidas por gracia, pero de uno en el que esa misma gracia produce obediencia evangélica a la ley de Dios, o dicho de otro modo, los creyentes estamos bajo un nuevo pacto cuya esencia es la gracia, pero el fruto de esa gracia es la obediencia evangélica a los 10 mandamientos de la ley de Dios como norma de justicia. Esto es crucial repetirlo, hermano. En el nuevo pacto vivimos por gracia, vivimos bajo la gracia, estamos seguros en la gracia, pero obedecemos por esa misma gracia. El cristiano no es uno que da gracias al Señor por la gracia que lo salvó, pero no es consciente de que esa misma gracia tiene un propósito particular y es obedecer evangélicamente la ley moral de Dios. La tesis bíblica que propongo, apoyado en una breve exégesis del versículo que les voy a citar a continuación, es esta. La obediencia a la ley moral de Dios es una marca inequívoca de la gracia de Dios. La obediencia a la ley moral de Dios es una marca inequívoca de la verdadera gracia de Dios. ¿Y cuál texto creen ustedes que voy a citar? Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En este texto podemos ver al menos 4 marcas inequívocas de la gracia. Primera, os daré un corazón. Segundo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Tercero, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo. Pero presten atención a esta. La cuarta continuación tiene un tinte personal, ¿cierto? No es un les daré a ustedes y pondré en ustedes, sino un haré en ustedes. Haré que andéis, haré. Noten ahora la carga de responsabilidad evangélica que nosotros tenemos. Es nuestra palabra contra la del Señor. Aquí Dios les está prometiendo a los creyentes del nuevo pacto que Él les proporcionaría absolutamente todo. Un nuevo corazón, nuevas inclinaciones, el sellamiento del Espíritu Santo y Él les proveería todo para que ellos, nosotros, anduviésemos en los estatutos, los mandamientos de la ley de Dios. Es una promesa. Así que vamos a hablar rápido de esas 4 marcas de gracia del creyente del nuevo pacto. Y la primera, ustedes la pueden ver, regeneración. A eso se refiere la expresión os daré un nuevo corazón. Ese nuevo corazón regenerado es producto de la obra soberana de Dios e inaugura la vida del creyente en el nuevo pacto. Y entre tantas otras cosas que podemos hablar de ese nuevo corazón, solo deseo fijarme en una en particular. Ojo, ese nuevo corazón que Dios le promete a los creyentes del nuevo pacto tiene una marca inequívoca, una marca pactual.
Lo que viene a continuación piense como un sello o un apostillamiento. Cuando uno va a la notaría va a validar documentos. El sello del notario verifica la originalidad del documento. Bueno, de la misma manera, el sello que vamos a ver a continuación, la marca que vamos a ver a continuación, atestigua que su portador, es decir, nosotros, hemos sido trasladados del pacto de obras al pacto de gracia. ¿Cuál es esa marca? Interesante. Hablando absolutamente del mismo pacto, del que habla Ezequiel, el profeta Jeremías nos da la respuesta. Jeremías 31:33. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, con la verdadera Israel. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, y dice, y la escribiré en su corazón. Esa es la marca pactual. Las ordenanzas pactuales, de eso no estamos hablando, ¿cierto? Bautismo y cena del Señor. Pero la marca pactual interna en el corazón es el sellamiento del nuevo corazón con la ley de Dios, mis amados. Hermanos, las ordenanzas para el creyente del nuevo pacto son el bautismo, repito, y la cena del Señor, pero la marca pactual de Dios en el creyente de ese nuevo pacto es esta: la escrituración de la ley moral en el corazón regenerado. Ezequiel dice, yo les daré un nuevo corazón, y de ese mismo pacto, Jeremías dice, yo escribiré mi ley en ese nuevo corazón. Pero luego el texto dice, recuerden que estamos haciendo una breve explicación de Ezequiel, pero luego el texto dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y a lo que hacen referencia estas palabras es a la renovación de las facultades espirituales del hombre. Esa es la segunda marca de gracia, la renovación de las facultades espirituales del hombre. Esto quiere decir que en el nuevo pacto Dios ha renovado y continúa haciéndolo las facultades racionales, emocionales y volitivas del creyente. El hombre y la mujer del nuevo pacto son conocidos por no pensar como lo hacían antes, por no hacer lo que hacían antes, ni por desear las cosas que antes deseaban. Por el contrario, el miembro de ese pacto ahora cuenta con la capacidad de amar lo que Dios ama y de aborrecer lo que Él aborrece. Ahora el entendimiento nuestro, hermanos, ha sido iluminado y nuestra voluntad inclinada para hacer las cosas que convienen. Pero si pudiese resaltar otro efecto producido por ese nuevo espíritu es este: el creyente del nuevo pacto ahora tiene nuevos ojos para ver su ley por lo que es. El creyente del nuevo pacto no ve la ley moral del Señor como aquel juez que le acusa, que lo condena, que lo maldice, que lo tiene ligado a la muerte. No, hermanos. Los creyentes del nuevo pacto no vemos de esa manera la ley. Nosotros, Dios nos ha dado un nuevo espíritu. Ahora nosotros vemos la ley por lo que es. Dios nos ha sacado de debajo de ese pacto de obras. Ahora nosotros vemos la ley por sus bondades, por su uso, por su norma santificadora. Hermanos, antes nos fastidiaba la ley porque todo nos lo prohibía. Hermanos, ahora en el nuevo pacto apreciamos la ley que nos guía por sendas de justicia. Antes aborrecíamos, claro, hasta con razón, porque lo digo de una manera muy coloquial, porque la ley nos condenaba. Pero hermanos, ¿cómo la vamos a aborrecer ahora si ella nos corrige? La ley que era maldición para nosotros, en el nuevo pacto es de bendición. ¿Por qué nos vamos a desentender de ella, hermanos? El único que se quiere desentender de la ley moral como norma de vida es el incrédulo, no nosotros los creyentes. Entonces la primera marca de gracia, un nuevo corazón, regeneración. La segunda, la renovación de las facultades espirituales. La tercera, la presencia del Espíritu Santo en ese nuevo corazón. Eso es lo que dice el texto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y las implicaciones prácticas, hermanos, son hermosas. Vamos a señalar solamente 5 de manera rápida. Primera, la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente produce un fruto: amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, benignidad, fe. Hermanos, ¿tenemos ese fruto? Puede que ese fruto no esté dando fruto, perdón la redundancia, al 60-1, pero lo debemos tener. Esa es la marca de que el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros damos fruto del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Segundo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da seguridad. Nosotros estamos seguros con su presencia, hermanos, y nosotros tenemos el gozo de la salvación. ¿Qué pasa cuando un creyente del nuevo pacto peca y no se arrepiente, sino que sigue pecando? ¿Se pierde la salvación? No, pero sí se pierde el gozo de la salvación. Y si peca mucho, hasta se pierde la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado contrista al Espíritu Santo que habita en nosotros y que es aquel que produce en nosotros la seguridad de que somos hijos de Dios. Tercero, la presencia del Espíritu Santo o el sellamiento del Espíritu Santo, ojo, es la garantía divina de que nuestra salvación está segura y de que recibiremos la plenitud de la herencia que el Señor nos prometió. Ese mismo sellamiento también lo podemos interpretar como la garantía de Dios de que Él terminará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Otro punto, el Espíritu Santo es el agente santificador. Hermanos, es aquel que nos guía, que nos convence de pecado, que nos fortalece. Es aquel que aplica la gracia divina en el nuevo corazón, que nos transforma a la imagen de Cristo. Muchos dicen que el Espíritu Santo obra en nuestra santificación de la manera señalada anteriormente, y esa es la pura verdad. No obstante, aquí hay una quinta implicación práctica y real de la presencia y de la obra del Espíritu en el corazón del creyente. Ojo, cuando verdaderamente Dios ha sellado el corazón de su Hijo, del creyente del nuevo pacto, eso implica que nosotros tenemos poder, hermanos. Ahora lo mencionamos. Ahora bien, ¿poder para qué? Aquí los cristianos estaríamos de acuerdo en decir, bueno, tengo poder para hacer lo bueno, tengo poder para amar, tengo poder para hacer obritas de caridad, y eso está bien, hermanos, pero necesitamos ser más precisos. ¿Poder para qué? El efecto del poder que emana del Espíritu Santo, el resultado directo de la obra del Espíritu Santo en el corazón de nosotros los creyentes es este: poder para obedecer evangélicamente la ley moral de Dios como norma de vida. Puede que parezca redundante al hablar de obediencia evangélica, obediencia evangélica, obediencia evangélica, pero es que la quiero distinguir de la obediencia legal. La obediencia legal es donde a uno le toca hacer algo para ver si gana algo. En la obediencia evangélica no pretendemos ganar nada porque lo tenemos todo en Cristo. La obediencia evangélica es el resultado del obrar de Dios en nuestros corazones. Bueno, la cuarta marca de gracia, ahora sí, la obediencia evangélica a la ley de Dios. El texto de Ezequiel termina diciendo: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Las palabras de esta profecía, las cuales de hecho podemos resumir como haré que anden en obediencia a mis leyes y estatutos, indican plena certeza. Hermanos, aquí no hablamos de una mera posibilidad de que algo ocurra como que ocurre o como que no puede ocurrir. No, la palabra haré declara un involucramiento personal y activo por parte de Dios. No es, hermanos, yo miraré que se ha hecho. No es yo me aseguraré que ustedes lo hagan. Es un claro y contundente yo mismo haré que mis hijos anden en mis leyes y preceptos. Pero hay confusión porque no siempre andamos de esa manera, ¿no es así? Entonces, ¿quién falla? ¿Dios y la promesa o nosotros? Bueno, nosotros fallamos, pero nosotros tampoco podemos arruinar una promesa que es verídica. Entonces, ¿cómo vamos a reconciliar ese asunto? Bueno, espero responderlo más adelante, hermanos. Según el texto de Ezequiel 36, 26 y 27, la obediencia que Dios promete obrar en el creyente del nuevo pacto, por medio de las gracias y del poder de su Espíritu,
No era una obediencia externa de apariencias como la de muchos en Israel que obedecían para ser vistos, y menos una obediencia legal en la que se obedece intentando ganar un favor. Hermanos, Ezequiel 36, 26 y 27 nos está apuntando hacia lo que nosotros llamamos obediencia evangélica. ¿Qué es una obediencia evangélica? Ya lo vamos a definir, pero es una que brota del nuevo corazón que Dios nos dio como promesa en Ezequiel 36, 26. La obediencia evangélica es deseada por nosotros porque Él ha puesto nuevo espíritu en nosotros. Y la obediencia evangélica, hermanos, puede ser obrada porque el Espíritu Santo obra el querer como el poder hacerlo. Así que cuando hablamos de obediencia evangélica, hermanos, ¿a qué precisamente estamos haciendo referencia? Sencillo. Es la respuesta natural del corazón regenerado que por gratitud a la obra de Dios en él y que en respuesta a la gracia de Dios en él busca vivir conforme los mandamientos de la ley moral de Dios. Eso es todo. ¿Qué es obediencia evangélica? Es la obediencia que se le rinde a Dios no por miedo, sino por gratitud a la obra de Dios en él y como respuesta a la gracia de Dios en nosotros. Thomas Watson, en su obra maestra Los 10 Mandamientos, definió la obediencia evangélica de la siguiente manera, cito: aquella obediencia que consiste en un sincero esfuerzo por guardar toda la ley moral, no para ser justificados por ella, sino como fruto de la fe y expresión de amor por Cristo. Y añade: esta es la obediencia que brota del corazón renovado por el Espíritu y se ofrece a Dios en gratitud por la salvación recibida. Vamos, hermanos, a hacer un ejercicio rápido, espero que sea de utilidad. Vamos a definir la obediencia evangélica en términos negativos, es decir, diciendo que no es. Bueno, la obediencia evangélica de la que estamos hablando y que es el foco de nuestro interés y lo será el último día, no es legalista, es decir, no es aquella obediencia que busca merecer la salvación, ya vimos que así no puede, ni tampoco es aquella que está obsesionada en guardar la salvación como si uno mismo pudiese sostener o mantenerse en el estado de justicia. La obediencia evangélica no es legalista. ¿Qué implica esto también? Que la obediencia evangélica, hermano, no es una obediencia interesada. Nosotros no buscamos obedecer evangélicamente la ley moral del Señor para obtener algo. Hermanos, claro, Dios siempre ha bendecido la obediencia, siempre la ha bendecido, pero nosotros no obedecemos para que Dios nos bendiga, hermanos. Ya Dios nos bendijo lo suficiente y como si esas bendiciones no fueran poco, lo sigue haciendo cuando obedecemos evangélicamente la ley del Señor. Segundo, no es una obediencia superficial, préstele atención a esto. No es aquella que busca cumplir con la letra de la ley, dejando de lado el espíritu de la ley. No es el tipo de obediencia en la que se cumplen los mandamientos de forma externa o mecánica, pero mi corazón no está dispuesto o inclinado a esa obediencia. El que va el día del Señor y se queda en la iglesia, puede que esté ahí de cuerpo el día del Señor, pero no está obedeciendo el cuarto mandamiento, está obedeciendo la parte externa, pero no está obedeciendo, hermano, está teniendo falta de respeto por esa parte interna. Tercero, no es parcial ni selectiva, es decir, no es aquella que escoge qué mandamientos obedece o de qué manera los obedece, o si solo obedece 9 de los 10 mandamientos. La obediencia evangélica demanda la obediencia de todos los mandamientos de la ley moral del Señor. Cuarto, ojo, esto es importante. Usted siente pesadez, carga, aburrición, siente que le están robando un poco de su libertad cristiana mientras usted se esfuerza en el Espíritu de Cristo por honrar al Señor. Bueno, porque si ese es el caso, entonces no estamos hablando de obediencia evangélica. La obediencia evangélica no es una carga para el creyente.
El creyente no siente que está perdiendo o renunciando a algo al obedecer al Señor. Quinto, la obediencia evangélica no es perfecta. Nosotros no obedecemos perfectamente a Dios, hermanos. Ese es otro asunto que tenemos que reconciliar más adelante, porque Dios demanda obediencia perfecta. Y nosotros no podemos darla ni siquiera en nuestro estado renovado. Pero ya vamos a ver cómo esa obediencia evangélica es una obediencia siempre acepta por Dios gracias al oficio mediador de Cristo a nuestro favor. Ahora vamos a definirlo positivamente, hermanos. ¿Qué es obediencia evangélica? Es aquella producida por la gracia de Dios obrando en el creyente. Si bien el creyente se esfuerza para obedecer la ley moral de Dios, ese esfuerzo no es suyo propio, no es crédito nuestro, es producto de la gracia de Dios y del obrar del Espíritu. Eso ya lo vimos en Ezequiel 36. Segundo, la obediencia evangélica es motivada por nuestro amor a Dios. Es aquel tipo de obediencia en la que solo buscamos manifestar nuestro amor por Dios. De ahí que el apóstol diga, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que la obediencia evangélica es una muestra del creyente del nuevo pacto por manifestar su amor por el Dios que lo ha salvado. Tercer punto, este también es importante. La obediencia evangélica es guiada por la ley moral. Me explico. La obediencia evangélica no es aquella en la que la emoción o el sentir le dictan al creyente qué hacer y qué no hacer. No, Dios me está guiando, es que yo me veo inclinado a hacer esto. No, mis amados. La obediencia evangélica no es una basada en las circunstancias. Y tampoco es una en la que obedezco según lo que yo creo o pienso. Para nada. La obediencia evangélica tiene unas normas, hermanos. Nosotros, la gente ama a Cristo como Salvador, pero tiene un problema con Cristo el Señor. ¿Qué es esto, hermanos? Queremos al Cristo que nos salva, pero no queremos al Cristo que nos gobierna. ¿Cómo es esto, mis amados hermanos? Cristo es el legislador y el administrador del nuevo pacto. Y mañana, el viernes, vamos a ver, cuando hablamos de la ley de Cristo, no estamos hablando de una nueva ley, como lo dicen ciertos amigos. Hablar de la ley de Cristo es hablar de la misma ley de Dios, pero ampliada, depurada y cumplida por Cristo. Entonces no estamos hablando de otro tipo de ley, hermanos. Pero regresemos a este punto. La obediencia evangélica se basa en aquellos preceptos morales claros, precisos y objetivos de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Es un tipo de obediencia que siempre debe rendirse en amor, pero que no es amor. ¿Cuál es la ley? No, la ley mía es la ley del amor. ¿Pero cuál es la ley del amor? No, mis amados hermanos, el amor no es ninguna ley. El amor es el espíritu con el que debemos obedecer evangélicamente la ley de Dios. Y presten atención a esto. Obediencia a la ley de Dios sin amor es legalismo. Y amor sin obediencia a la ley moral de Dios es un sentimentalismo antinomiano. Póngalo de esa manera, hermanos. Al respecto de la obediencia evangélica a la ley moral de Dios, Louis Berkhoff sabiamente dijo: el Espíritu Santo graba la ley en el corazón del regenerado y lo impulsa a caminar en conformidad a ella. Hermanos, la obediencia evangélica es rendida en libertad. Bajo el pacto de obras no hay libertad. Hay condenación, muerte, repudio, rechazo, esclavitud. No podemos obedecer, además que no queríamos. Pero nosotros hemos sacado, hermano, los grilletes de nuestras prisiones han sido disueltos en la gracia de Cristo. Nuestros pies, hermanos, son como pies de ciervas en las alturas. Estamos libres en Cristo. ¿Cómo es posible de que en esa libertad ahora yo no quiera obedecer?
No, hermanos, es precisamente en el entorno de la libertad que nosotros tenemos en el nuevo pacto cuando queremos obedecer. Ya no hay nada que nos ate, salvo el remanente de pecado, de lo que vamos a hablar un poco el último día. Así que uno de los aspectos más hermosos de la obediencia evangélica es que se ofrece en libertad. Y debe ser así porque Dios no nos ha librado de la esclavitud de la ley como pacto de obras, para que en el nuevo pacto andemos en buenas obras, que como lo explicaremos en la tercera ponencia, son de hecho en conformidad con la ley de Dios. Me excusan. Entonces la obediencia evangélica no es una obediencia forzada, sino aquella que brota libremente del corazón renovado. Juan Calvino lo explica de manera precisa. Dice, la libertad cristiana no consiste en el desprecio de la ley, sino en una obediencia alegre a esta, que fluye del amor a Dios. Pero si algo realmente debe consolar nuestros corazones, apaciguar nuestras almas, tranquilizarlas, es saber que una verdadera obediencia evangélica, aunque no es perfecta, es siempre aceptada por Dios. Siempre. ¿Pese a nuestras debilidades? Sí, por la gracia de Dios. ¿Pese a que no siempre obedecemos como debe ser? Sí. ¿Y por qué Dios entonces acepta nuestra obediencia evangélica a su ley? Ya lo dijimos, claramente no la acepta porque sea perfecta, y menos porque ahora haya bajado sus estándares, de tal modo que cualquier obediencia sea satisfactoria a sus ojos. Como lo hemos dicho ya, esta es la tercera vez, salvo, es decir, nada aparte de una obediencia perfecta es satisfactoria para el Señor. La razón principal por la que nuestra obediencia evangélica a la ley moral siempre es acepta es esta, porque Dios la recibe en la mediación de Cristo. Hermanos, cuando nosotros con una limpia conciencia nos esforzamos por obedecer la ley moral del Señor, préstele atención, Cristo depura nuestra obediencia, porque en nuestra obediencia hay imperfecciones. Pero Cristo no solamente la depura, Cristo la completa. Hermanos, porque la nuestra es incompleta. Y no solamente la depura y la completa, sino que la santifica. Y una vez haya depurado nuestra débil obediencia, débil pero sincera, una vez haya depurado nuestra débil obediencia y la haya completado y la haya santificado, ahora la perfecciona, hermanos, y es así que nuestro Dios acepta nuestra obediencia, mis hermanos. Sin Cristo, nada de lo que hacemos sería acepto a nuestro buen Padre. Y yo creo que eso representa un enorme alivio, hermanos, un tremendo descanso para el alma del creyente del nuevo pacto, es saber que aunque débiles, humildes, imperfectas, sus obras de obediencia evangélica a la ley moral de Dios siempre son aceptas en el amado. Cuánta gratitud debe haber de parte del creyente para con aquel bendito mediador que hace todas estas cosas, hermanos, porque así y solo así, pura, santa, completa y perfecta, nuestro Dios la acepta de manos de su Hijo y se complace en nosotros, no una ni dos veces, siempre. En la primera ponencia dimos gracias al Señor por la obra de Cristo. En esta, hermanos, ya terminaré en un momento, volvamos a dar gracias al Señor por Cristo mismo, hermanos, porque de la misma manera como sin Cristo no hay salvación, así sin Cristo tampoco hay aceptación de nuestra obediencia. Ya vámonos hacia la conclusión y terminemos con unas pocas palabras. La relación del incrédulo con la ley de Dios no es la misma que la nuestra con esa misma ley. Que ellos la transgredan, la menosprecien y la ignoren, pues hermanos, eso es algo que entendemos lamentablemente sin dificultad. Con lo que sí creo
creo que debemos tener dificultad, no obstante, es intentando establecer la validez de la membresía de una persona al nuevo pacto en ausencia de una obediencia evangélica. No estamos diciendo de que la obediencia evangélica es condición para la entrada al nuevo pacto, pero lo que he dicho ya por media hora es que es el resultado de haber entrado a ese nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la obediencia evangélica del creyente a la ley moral de Dios es prueba innegable, primero, de que conoce a Cristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto, no en otro. En esto sabemos si nosotros le conocemos. Segundo, es prueba innegable, la obediencia evangélica a la ley moral de Dios es prueba innegable de que permanecemos en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Hermanos, permanecer en Cristo no es una experiencia mística y vacía, sino una vida práctica en obediencia semejante a la suya. Tercero, es prueba clara de que el Espíritu de Cristo está en él. Yo no les voy a repetir el versículo. Ezequiel 36, 26 y 27. No solamente dice, les daré un nuevo espíritu, es decir, obraré en ustedes nuevas inclinaciones, sino que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Así que la obediencia evangélica a la ley de Dios es la prueba de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Cuarto, es prueba de su verdadera libertad espiritual. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros fruto la santificación. Hablar de santificación, mis amados hermanos, es hablar de hacer lo que es correcto. Bueno, es más grande que eso, pero es hablar, no podemos separar la santificación de la ley moral del Señor. No podemos hacer eso. Pero sobre todo, hermanos, la obediencia evangélica del creyente a la ley moral de Dios es la prueba de nuestro amor por Cristo. Si me amáis, no hay nada más. Hermanos, no sé qué tan difícil es entender esto. Si me amáis, sencillo, guardad mis mandamientos. Hermanos, la ley moral de Dios no ha sido ni modificada ni debilitada a lo largo de la historia redentora. Desde el Edén hasta la cruz y desde Moisés hasta nosotros, pasando por los apóstoles, las demandas éticas de la ley moral de Dios como norma de vida han permanecido inmutables, tal y como Dios es. En el nuevo pacto, repito, el Señor no rebaja esas demandas éticas a causa de la gracia. Por el contrario, habiéndolas despojado de todo ceremonialismo e hipocresía farisaica, Cristo las clarifica por bien nuestro. Las confirma mediante su ejemplo y nos da la gracia para cumplirlas. Entonces, hermanos, y espero no terminar esta ponencia de manera negativa, pero este es un ruego, hermanos. Yo creo que los pastores rogamos hay veces, hermanos, y no hay problema con eso. Por favor, hermanos, no le crean a aquellos que hablan de ley sin gracia. Eso lo sabemos. ¿Cierto? Ley sin gracia, legalismo. Por favor, huyan. Maestros de iglesias donde les hablen de ley, 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 ley. Tienen que hacer, tienen que obedecer, porque si no, miren. No, hermanos, huyan. Pero hermanos, les exhorto con la misma vehemencia a quienes hablan de gracia sin ley. En la santificación del creyente, tanto la ley como el evangelio, vuelvo y repito, se toman de la mano en una relación armoniosa y continua. El evangelio de la cruz nos conduce a la ley para santificación
Y cada vez que quebrantamos esa buena ley, esta nos lleva a la cruz para pedir perdón. Hermanos, si a estas alturas de la exposición usted ya se olvidó de todo lo que dije, no lo culpo, no me molesto, está haciendo calor. Así que no me voy triste si yo le pregunto a la salida, ¿se le quedó algo? No. Una cosa le pido a Dios, que obre en nosotros de tal modo que no se nos olvide algo. Esfuércese siempre en la gracia por obedecer evangélicamente la ley moral de Dios. Y cuando se haya esforzado en esa gracia, producto del obrar del Espíritu Santo en usted, descanse siempre en Cristo, pues en Él usted fue acepto y por su obediencia perfecta, la suya también lo será. Si eso se nos queda, yo quedo contento, hermanos. El Señor nos bendiga, el Señor les guarde, les conceda un buen regreso a casa. Mañana, Dios permitiendo, nos encontramos aquí a las 7 de la noche. Recuerden planear bien su ruta hacia este lugar. Ya mañana es día común y corriente. Mucho tráfico por esta área. Tengan por favor cuidado ahí con la planeación. El Señor les guarde y les recomiendo una visita por la librería. Insisto, hay buen material. Y lo segundo es, por favor, a quienes entre ustedes no les llegó los correos electrónicos. Ya les voy a decir por qué. Yo mandé 2 correos electrónicos, ¿se acuerdan? Es que nadie. Bueno, ¿a quién no les llegó? Ya le voy a decir por qué. Bueno, a todos, muy bien. Porque vamos a compilar el resumen de todas estas ponencias y las vamos a poner en un folletito PDF y se las vamos a enviar por ese medio para que ustedes puedan tener entonces un referente. El hermano me está haciendo señas, allí está el papel, el lapicero para que ustedes escriban sus dudas e interrogantes y una vez más, hermanos, damos gracias al Señor. Vamos a terminar en una brevísima oración, si me lo permiten.